Buen día. Hoy seremos testigos de un acto temerario. Y digo temerario en términos periodísticos porque me ha correspondido la grata tarea de entrevistar en breve tiempo y con la mayor forma compacta para ustedes, entrevistar al doctor Guillermo de León Calles en 15 minutos. Eso es una tarea que vamos a tratar de superarla, porque 15 minutos para una vida ejemplar de estudio, de orientación académica, de poesía, eso no es sencillo. Guillermo de León Calles, sabemos que es poeta, escritor, cronista, periodista y profesor universitario, miembro además de la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española, profesor honorario de la Universidad del Zulia, doctor honoris causa por las universidades de Yacambú, Francisco de Miranda, en Barquisimeto. Me falta una, Guillermo. Sí, falta. Muchas gracias, pero tengo que hacerte la acotación, ya que me la pides. ¿Sí? La Francisco de Miranda dijiste, la Universidad de Falcón y la Universidad del Yaracuy. Universidad del Yaracuy. Gracias, Guillermo. Profesor además invitado por la Universidad de Deusto en España, la Universidad Losomov de Moscú, ciudadano venezolano ilustre, distinción otorgada por el maestro José Antonio Abreu cuando le correspondió ser ministro de Cultura. Guillermo es cronista de la ciudad de Punto Fijo, es presidente de la Asociación Nacional que agremia a los cronistas, corresponsal de los diarios El Nacional, Panorama y Médano, director de responsabilidad cultural de la empresa Pemica, y además en conjunto con María Teresa Chacín y su álbum María Teresa Canta Cuentos, obtuvo el galardón del Grammy Latino en la categoría de composiciones para niños. Guillermo, gracias por estar aquí en este espacio de Falcón en Positivo, patrocinado por la Sociedad Civil Paraguaná Un Mismo Sentir. Yo soy el licenciado Salomón Lugo Colina y vamos a la entrevista con nuestro amigo Guillermo de León Calles. Guillermo, cuéntame algo. ¿El poeta se hace o nace? Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Civil Paraguaná Un Solo Sentir y a ti, Salomón, a quien nos une una gran amistad. Me parece que no es amistad, sino hermandad. Cometí un error. Ahora, el poeta, yo tengo una doble cualidad. Yo soy Guillermo II, porque mi bisabuelo fue Guillermo de León, quien publicó 6 libros de poesía. Entonces a mi padre y a mi madre se les ocurrió que yo debía llevar ese segundo para ver si podía llegar a ser al igual que mi abuelo. Pero se forma, chico. Se hace. Se hace porque, pero en mi casa fue un ambiente muy de poesía, muy de literatura, muy de lectura. Y como antes no había otros recursos que leer, sobre todo yo nací en Pedregal y siempre digo así con un cierto tinte de humorismo y de realidad. Siempre digo, es que yo nací en Pedregal y en la calle Girardot de Punto Fijo. Doble nacimiento. Doble regionalidad, porque en realidad nos vinimos muy pequeños. Guille, eres nacido en tierra seca, tierra de austeridad climática, de secano, como llaman algunos. Si se contrasta con la poesía de montaña de los Andes suramericanos o Andes venezolanos, ¿en qué se asemeja y en qué se diferencia el poeta de montaña del poeta de tierra seca, como en tu caso? Yo le doy gracias a Dios de haber sido un poeta de tierra seca, que también, como ya dije, menciono mucho a Paraguaná porque desde mi niñez estoy acá. La tierra seca te lleva a crear más que lo de la montaña, porque la montaña te favorece. El clima es mejor y además por determinismo geográfico sabemos a partir de Raxel que la montaña te crea una caja de resonancia, mientras que la costa, como estamos nosotros, uno tiene que hablar más fuerte, que ser menos
alborotado, para decir la palabra coloquial, que en otras partes. Y por lo demás, la tierra seca te exige, porque quieres tener en la imaginación un río, quieres tener una montaña, quieres tener nieve si posible. Entonces tú tienes que generar esos elementos que no existen en tu entorno y que tú desearías que te rodearan. Y uno los va sintiendo a través de la creación en su pensamiento y felizmente en su sentimiento. Terminas haciendo actos de magia con ese anhelo de espacio geográfico diferenciador, Guillermo. Diferenciador, Sí. sí. Ahora, los que hemos estado, tenemos la bendición de estar cerca de tu persona, como amigos, como hermanos. Hemos aprendido de ti que la poesía es un ejercicio de 24 horas y 365 días al año. No es un acto eventual, no es un acto de fin de semana, es un ejercicio cotidiano. ¿Qué es lo más difícil de ser poeta? Y la otra parte de la pregunta, ¿qué es lo más placentero de ser un poeta? Te respondo la segunda con mayor facilidad. Siempre es placentero. A mí la poesía no me genera dificultades, ni yo estoy pendiente de lo difícil, nunca en la vida. Yo siempre he sido una persona que creo mucho en que todo se va a resolver, en que todo sobrevendrá positivamente, en que todo tiene que ser de manera tal que uno lo vaya construyendo con armonía, con alegría. Y te defino la poesía es vida. Es vida, es cambio constante, Guillermo. Y con relación a ese cambio constante, la impermanencia, eres miembro honorario de la Academia de la Lengua y hemos sido testigos en estos últimos años de una progresiva variación de la expresión idiomática. Me explico, ya ahora se utiliza indistintamente los géneros. ¿Cómo ve un catedrático esa adecuación constante e incluso esas polémicas sobre el uso indiscriminado de los géneros y adicionalmente temas como las expresiones como aperturar, por ejemplo, que se manejó con todo eso una polémica? ¿Has entrado en ese tipo de divergencias? ¿Cuál es tu postura con relación a ese nuevo neolenguaje? Sí, mi postura es la siguiente. No se trata, como tú has hablado y hablan mucho, y hablo yo a veces, de la modernidad. Estamos ubicados en la posmodernidad. Bienvenida la tecnología, esto de las redes, esto mismo que estamos haciendo ahorita. Es una bendición de que haya ocurrido, porque es la manera de comunicarnos tan fácil con la gente que está afuera, con todo lo que tiene que ver con las creaciones recientes. Es verdad que se han incorporado elementos distintos a los que veníamos manejando. Yo los recibo y a veces los descarto. Lo que hago es hacer una decantación, porque el uso y la costumbre, sobre todo por vocablos que integra la tecnología a nuestra lengua, es incomprensible. A mí me resulta a veces rechazable. Son lo que llamamos cacofónicos, pues no hay eufonía en la recepción. Bien, sonancia. Sí, de esos vocablos. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho decir whatsappear por hablar por WhatsApp, y me es muy difícil también atender a un exagerado feminismo, que yo respeto mucho todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, más me parece tan extraño y tan desagradable que uno tenga que decir ahora, como lo dicen sobre todo en España, la clienta, la dependienta, cosas que no son agradables. Aquí mismo, venezolanos y venezolanas y jueces y yo no sé qué, y fiscales, no, yo no las recibo, más sé que es producto de una dinámica. Claro. No puedo ponerme de espaldas a una realidad. Es así. Guillermo de León Calles es autor de 21 libros en distintos géneros literarios.
y has sido un exitoso migrante hacia el género electrónico, Guillermo. Tienes publicaciones ya en electrónico. Guillermo tiene una página web y tienes además libros editados en Amazon. Cuéntanos de eso, Guillermo. Sí, yo en la actualidad manejan dos cuentas mías en Instagram. Soy Guillermo de León Calle, que es la que tiene que ver con la poesía y con todo lo relacionado con los géneros literarios, y la otra es Se nos cayó la cédula, que es más de humor y más tiene que ver con el pasado, con mi cualidad de cronista. Y la página que tú dices, que es guillermodeleoncalle.com, que fue un obsequio que hace muchos años me hizo Jesús Chuma Molina, sí, el gran músico. Un gran saludo a Jesús Chuma Molina. A él, a Ana, a toda su familia, que son maravillosos. Ahora, lo que me preguntaste de las cuentas y de la página y de la tecnología, en realidad Amazon publicó mi más reciente libro que se llama Los Anhelos del Peregrino. Y que Los Anhelos del Peregrino. En las dos versiones, digitalizado y también en físico. Guillermo, nos comentabas que estábamos en la época del postmodernismo. Sí. Y te correspondió en primera persona presenciar en los años 60 aquella frase que dentro de la ideología progresista se llamó poesía comprometida o intelectual comprometido. Esa postura de la poesía comprometida de los 60, ideologizada obviamente, ¿es aplicable en el 2021? No es aplicable. Además, yo siempre sostuve en esos años que podría haber un poeta comprometido, pero no se podía comprometer a la poesía. Eso es distinto porque tú eres un individuo, tienes pensamientos, tienes corazón, tienes razones para pensar como debes pensar y sobre todo pensar distinto. Ahora la poesía no. La poesía no se debe comprometer. No se debe comprometer porque nos dijiste al inicio de la entrevista que tiene vida, y al tener vida tiene vida propia, y al tener vida propia tiene personalidad e independencia. Ahora, de su autor, ¿cierto? Uno fue tocado por eso. Hay algunos deslices en mi creación de esa época de lo que llamaban el avant-garde o la vanguardia. Entonces yo no podía escapar a esa realidad histórica. De pronto me puse a pensar y decanté un poquito de lo que había hecho y proseguí. En el teatro sí se reflejó mucho la posición del momento. Exacto. Era el quehacer intelectual de un hombre de su tiempo. Eso hay que entenderlo. Y eso merece toda la consideración y todo el respeto de un hombre que de primera mano le tocó vivir esa época, Guillermo. Y te correspondió también, como a nosotros, estos últimos 3 años de pandemia, años de encierro, en el que fuimos enfrentados a posiciones humanas muy difíciles. Tuvimos muchas pérdidas. ¿Qué aprendiste en estos últimos 3 años, Guillermo? Un tanto a manejar el dolor, a intentar soportarlo, porque como tú dices, muchos familiares, muchos amigos fueron llevados a otro plano por la pandemia. Aprendí a que no se puede tampoco vivir en un encierro permanente. Lo intenté, más le tuve mucho temor a que me afectara la salud mental y por eso violé algunas normas, nunca las esenciales, pero sí de permanecer en un encierro. Ahora logré ingresar a la tecnología a través de lo llamado teletrabajo, desde mi casa grabar los programas, todo lo que tenía que ver con los audios y los videos, y creamos prácticamente una empresa o un emprendimiento familiar. Eso es lo positivo, porque todo en la vida, en ninguna circunstancia, en ningún momento, todo es absolutamente negativo, ni lo contrario. Es correcto, un aprendizaje constante, Guillermo. Y ante esto quiero preguntarte, Guillermo, Guillermo es un ejemplo claro que la poesía
es necesariamente comunicación abierta y no aislada. Es un ejemplo claro que ese poeta de encierro no es que no exista, sino que es que lo que produce, el efecto generador de su palabra, se va reducido hacia, es un espacio mínimo y se le hace va a ser su obra mucho más difícil de ser comunicada. Guillermo, ¿te han traducido a otros idiomas? Sí, pero debo complementar lo que tú dices. Yo siento mucho respeto por los poetas intimistas, que ellos escriben, se comprometen con lo que han creado y a lo mejor pues no les interesa, con todo el respeto, la trascendencia. Claro. Lo que pasa es que yo soy poeta de la comunicación, porque fundamentalmente soy periodista y eso me lleva a que todo cuanto escribo yo quiero que tengan una comprensión al menos mínima de lo que yo he creado. Reitero, soy un poeta respetuoso de los intimistas, nunca tampoco he llegado a escribir en una barra, por ejemplo. Eso también me merece la consideración debida, porque en esos casos yo dejo de ser, al menos en la conversación, poeta. Puede que vaya captando imágenes y después yo resuelvo las situaciones a través de la versificación o de la dramaturgia, escribiendo obras de teatro, que a mí me apasiona mucho, o también del periodismo mismo, que para mí siempre ha sido un género literario. El periodismo, como eso lo expresaba también García Márquez. El periodismo es el oficio más hermoso del mundo, sostuvo el Gabo. Tan hermoso como la entrevista que hoy tuvimos con Guillermo de León Calles aquí en Falcón en Positivo. Gracias, Guillermo. Gracias a la Junta Directiva de Sociedad Civil para Guaná Un Mismo Sentir. Feliz día.